Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos en este evento sobre energía renovable, justicia energética y derechos humanos. Como sabemos, ante el cambio climático existe un acuerdo de la urgencia de una transición energética de los combustibles fósiles a la energía renovable. Dicha transición debe ser rápida y justa, pero queda un poco en el área a que nos referimos exactamente cuando hablamos de una transición que sea justa, y lo anterior evidencia en la brecha entre los estándares internacionales en materia de derechos humanos, lo que está sucediendo en el terreno en relación con los grandes proyectos energéticos en América Latina. Desde 2010, el Centro de Información ha documentado más de 197 abusos a derechos humanos en el sector de la energía renovable, de los cuales el 61% de los casos ocurren en América Latina. Muchos de estos abusos son ataques en contra de personas defensoras de derechos humanos. Lo anterior evidencia la urgencia de analizar la transición desde un enfoque real de derechos humanos. Adicionalmente, un informe reciente del Centro de Información analiza las políticas de las empresas renovables en materia de derechos humanos y revela que existen brechas importantes entre los estándares internacionales y las políticas de las principales 16 empresas de producción de energía eólica y solar. De las empresas evaluadas, la mitad solo alcanzó una puntuación inferior al 10% en cuanto a contar con políticas en materia como la debida diligencia, derechos de los pueblos indígenas y comunidades afectadas, derecho a la tierra y el territorio, personas defensoras y otra materia. Es decir, las empresas renovables están a la par de otras empresas de alto riesgo como son la agroindustria y la industria minera. Esto nos enseña que se requiere más escrutinio en el sector de la energía renovable. Y eso ante esta doble brecha, por un lado la implementación de los grandes proyectos de energía renovable y por otro de las políticas, en la que planteamos este evento para discutir qué es la justicia energética en toda su cadena, desde el extractivismo del litio hasta el consumo de la energía, con un énfasis en los conflictos ambientales relacionados con el consumo y con el desarrollo de los grandes parques eólicos y solares. Y esperamos que hablar de justicia energética, y no solo de una transición justa, abra un espacio para abordar los temas relacionados con la distribución, tanto de los costos como los beneficios, de los impactos negativos y positivos, como el proceso de toma de decisiones y el diseño de los proyectos, así como el reconocimiento de aquellos grupos previamente afectados por otros megaproyectos o proyectos de infraestructura, particularmente los pueblos indígenas y afrodescendientes. Y si bien los megaproyectos energéticos han dominado la transición en la región, el evento también plantea otros modelos de desarrollo energético y propuestas para generar, distribuir y consumir energía de forma diferente. Por ejemplo, mediante la gestión de energía comunitaria o la búsqueda de la democracia energética, en donde podemos hablar de cuál sería la participación activa sobre el control, la propiedad, la toma de decisiones de diferentes actores, ya sean empresas, financiadores, sociedad civil, comunidades y el gobierno, para el desarrollo de otra forma de energía renovable. A diferencia de los combustibles fósiles, la tecnología de energía renovable nos permite pensar en modelos difusos de energía y en distintas escalas, en donde las comunidades pueden ser a la vez generadores y consumidores de energía. Estas cuestiones se discutirán en el evento. Primero, se desarrollarán las presentaciones de casos en el Triángulo de Litio y después se presentarán casos de proyectos de energía renovable en México, Honduras y Colombia. Seguido de una reflexión de la situación en América Latina y luego habrá un espacio de preguntas y respuestas. Les invito a todos los participantes a hacer sus preguntas en el chat. Ahora le doy la palabra a Amanda Romero del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos y a José Alvin del Observatorio Ciudadano, quienes hablarán de derechos humanos en el Triángulo de Litio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muy buenas tardes para todas y todos. Voy a compartir mi pantalla para presentar nuestra reflexión sobre justamente el vínculo entre energía renovable y extracción de minerales en América Latina y el Caribe, y específicamente sobre una misión que hicimos el año pasado junto con el Observatorio Ciudadano de Chile a la región denominada Triángulo del Litio, en la frontera la región fronteriza entre Argentina, Bolivia y Chile. En Argentina, en los salares de Olaroz, Cauchariz y Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, en Jujuy, y en Chile, en Atacama, el desierto de Atacama, y en Bolivia, en la región del Salar de Uyuni. En ese sentido, en este contexto del Triángulo del Litio, miramos entonces que los minerales como el litio son usados para lo que se denomina hoy en día la transición energética y la energía de punta, pero significa además una gran preocupación porque la industria del litio experimenta un crecimiento exponencial que está vinculado a esa transición de la energía fósil a la llamada energía limpia. El 45.8% de la producción mundial de litio que se extrae de los salares a un nivel mayor a los 4.800 metros de altura se produce en Chile con 34.9
10.5%, Argentina 11.2%, Bolivia todavía en una producción incipiente. La mitad de las reservas mundiales de litio se encuentran en estos tres países, con una creciente demanda que pasó del 16% en el 2016 al 60% en 2017. Pero el problema fundamental que queremos traer aquí en esta conversación de este panel es que la zona de extracción de litio se encuentra en el territorio tradicional de varios pueblos indígenas altoandino, tanto atacameños como collas y quechuas, y además genera unos enormes impactos sobre los recursos de agua y los ecosistemas de los salares andinos, como mostraremos más adelante. Esta es la región entonces de Argentina, en donde están los salares de Olaroz, Guayatayoc, Salinas Grandes y Caucharí, con empresas como Hemse, Sales de Jujuy, que su sigla es Hemse, más Orocobre y la empresa de automóviles Toyota para justamente producir baterías para vehículos eléctricos, Exar de Lithium Americas, South American Salars de Orocobre, Latin American Minerals, Eramet, Andy Resources de Senlient Group y Rodinia Lithium y Lacus Mineras como las más importantes. En el caso de los salares en Bolivia, tenemos entonces a la Corporación Minera de Bolivia, Comibol, y la Gerencia de Recursos Evaporíticos, GNRE, y la más importante conformada en el gobierno anterior de Bolivia con yacimientos de litio boliviano, y hoy en día en una disputa porque los yacimientos los estaba en un convenio con ASI System de Alemania, pero ahora hay intereses de Linji Dake de China. Dejo entonces la palabra para que continúe, por favor, José. Sí, buenas tardes y gracias por la invitación a participar. La explotación del litio en Chile es más temprana, data de la década del 60, el 80, y con una actuación inicial del Estado de Chile muy importante, la Sociedad Química y Minera de Chile, pero esta industria fue posteriormente privatizada durante la dictadura y actualmente junto a Tianqi, que adquirió un 24% de sus acciones el año pasado, empresa china, es un actor gravitante. Junto a ello está Albemarle de Estados Unidos, que adquirió anteriores empresas también de Estados Unidos, de Alemania, y que es el otro gran actor. Y se expande la explotación del litio en el salar de Maricunga, a empresas de Canadá y a Codelco, que es una empresa chilena. En un informe del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos del 2009, ubicábamos entonces cuáles de estas empresas más importantes de litio a nivel mundial tenían su sede de operación, el país de operación, y si tenían o no una política de derechos humanos y cuántas denuncias en contra. En esta gráfica vemos entonces cómo Albemarle tenía 2 denuncias en nuestro sitio web, SQM tenía 2 y Tianqi de China tenía 3 denuncias. José. Bueno, y lo que en esta misión de observación pudimos constatar es una enorme afectación a los derechos de pueblos indígenas que ahí viven, que son los pueblos mayoritarios en esos territorios altoandinos. Fundamentalmente el derecho a la tierra, al territorio y a los recursos naturales. Las tierras no han sido saneadas, no han sido tituladas, y particularmente a las aguas. Los salares son agua. Y en el caso de Chile, esa afectación ha sido determinada por los tribunales con sanciones también, en este caso empresa SQM. Por cierto, los derechos de autodeterminación, autonomía y autogobierno, en la medida en que los pueblos no pueden tomar sus propias decisiones y definir sus prioridades en materia de desarrollo. Y otro patrón común es que no hay procesos de consulta adecuados, y menos aún el consentimiento libre, previo e informado de acuerdo a estándares internacionales. Y en ese sentido constatamos también múltiples deficiencias del actuar de estas empresas a la luz de los principios rectores de empresas y derechos humanos. Por de pronto, los estados no han cumplido su obligación de proteger a los pueblos indígenas de los abusos cometidos por empresas. Muchas de las empresas son estatales, y de acuerdo a los principios rectores tienen una particular debida diligencia que impulsar, no la han impulsado, y por último las empresas, el patrón común es que no han desarrollado, no han aplicado
leyes internas no han impulsado tampoco esos procesos de debida diligencia. Los retos entonces para una transición energética justa se basa, según nuestro punto de vista, también en la protección de los salares andinos y los derechos de los pueblos originarios y las comunidades indígenas que los han habitado milenariamente, por ser ecosistemas muy frágiles, pero además con una pregunta central que nos corresponde hacer. ¿Quién necesita energía y cómo garantizar que esa transición de los combustibles fósiles a las energías llamadas limpias se haga de manera justa, respetando los derechos de propiedad sobre la tierra y el territorio, el acceso al agua y la posibilidad real de desarrollar esta perspectiva de un balance entre unos marcos jurídicos que regulen las empresas que extraen litio en cada uno de los 3 países y ahora con los prospectos que hay para México y para Perú también? En segundo lugar, que haya acceso a la justicia para las comunidades y pueblos indígenas y comunidades locales en los casos en que empresas transnacionales se están extrayendo el litio a un ritmo muy acelerado, pero que se pueda incluir la perspectiva de la extraterritorialidad para poder presentar demandas de reparación y de remediación de los daños ambientales en los países sedes de estas empresas. También que haya un acceso efectivo a recursos judiciales y extrajudiciales para proteger a las víctimas de la conducta comercial de empresas que se han centrado más en asuntos técnicos sobre mediciones de cuánto agua están gastando y los argumentos de que están recuperando el nivel y la capacidad de los salares. También que tengamos desde los estados mecanismos para prevenir, investigar, sancionar y remediar a las víctimas de la conducta comercial de estas empresas, al mismo tiempo que se fortalezcan o se creen mecanismos de supervisión, control y vigilancia de la conducta empresarial con respecto al cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos conforme a los principios rectores, y finalmente que dispongamos las comunidades y las poblaciones afectadas de instrumentos para medir los impactos de las empresas, tanto por sus actividades como por sus omisiones, incluido el papel de los inversionistas y de las instituciones financieras que están apoyando la transición justa. Y finalmente, que las sociedades y las comunidades tengan espacios para la participación y la vinculación, especialmente, como dijo José, el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre, informado por parte de las empresas, pero además que encontremos incluidos enfoques diferenciales basados en el género, el origen étnico, la edad y la región geográfica. Eso era lo que queríamos compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, José y Amanda. Nos marcaron puntos muy, muy importantes en este debate, que no solo es el derecho a la tierra y el territorio, pero también los impactos que tiene el agua para la extracción de litio, que es tan importante para la movilidad sustentable y la energía renovable. Ahora le doy la palabra a Felipe Romero, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, quien desde el caso de Tikul nos va a contar de la experiencia en México en esta transición energética. Hola, muchas gracias Karen por la invitación y muchas gracias al Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos. Bueno, voy a hablar de un caso que nos parece muy relevante aquí en México sobre la implementación de los proyectos Tikul A y Tikul B. Son 2 proyectos solares que, bueno, si bien voy a exponer sus aspectos más generales, creo que nos permiten evidenciar una serie de violaciones y de irregularidades que no abonan como a este proceso de transición energética y al cumplimiento, evidentemente, de los objetivos. Bueno, voy a compartirles también mi pantalla. Espero que se pueda ver. Okay. Espero que ya se esté viendo. Y bueno, lo primero quisiera comenzar señalando que se trata de 2 proyectos solares, Tikul A y Tikul B, como decía. Y bueno, algunas de las características principales de este proyecto, de estos 2 proyectos, en realidad, si se ve en la imagen, pues son 2 proyectos que están juntos
Y bueno, por eso muchas veces hablamos de que en realidad se trata de un proyecto porque los promoventes pues son los mismos. Y bueno, este proyecto constituye o pretende la instalación de 1.183.500 paneles solares en una superficie de 674 hectáreas. Cabe decir que toda esta región es una región habitada por comunidades indígenas del pueblo maya. Es una región con un clima húmedo, cálido, y con temperaturas que alcanzan más allá de los 35 grados centígrados. Estos dos proyectos, algo relevante es que pretenden la remoción de la vegetación, que es selva media caducifolia y subcaducifolia, de más de 604 hectáreas de selva, ¿no? Entonces nos parece como algo realmente relevante. Y bueno, quisiera comenzar señalando algunos hechos, también muy generales, pero que sí permiten evidenciar ciertas irregularidades. Primero, bueno, el territorio de la península de Yucatán tiene una posesión ancestral de las comunidades mayas, ¿no? Son estas comunidades que desde muchísimos años han vivido y han ocupado ese territorio y, bueno, tienen un modo de vida construido a partir de ese territorio. Y bueno, ese es más o menos a partir del 2015, cuando en la comunidad, en la región, en estas dos comunidades de San José y de Planchac, empieza a haber rumores de la instalación de un proyecto. No se sabía bien cuál, pero la gente comentaba de que era un proyecto para el cultivo de limones, de cítricos. En ese momento empezó a haber un acaparamiento de tierras y un interés por parte de ciertas personas de rentar tierras a las personas de las comunidades. Nosotros en el proceso de documentación que realizamos pudimos evidenciar que, bueno, eso fue en 2015, pero hasta 2017 fue cuando nos enteramos que las autoridades habían emitido pues los principales permisos para el desarrollo de estos proyectos. La Secretaría de Energía dio el visto bueno de la evaluación de impacto social. La Secretaría de Medio Ambiente autorizó el permiso de impacto ambiental de estos dos proyectos. La Comisión Reguladora de Energía dio el permiso de generación de energía para estos proyectos. Y entonces fue hasta 2016, más o menos, cuando estas comunidades se enteran que en realidad las tierras que estaban rentando no eran para un proyecto de limones, sino que era para un proyecto solar. En ese momento hubo muchísimos cuestionamientos por parte de las comunidades porque no tenían ningún tipo de información y ningún tipo de mecanismo para el acceso a la participación. Y en ese sentido fue que la Secretaría de Energía, ante la demanda de la comunidad, implementa un proceso de consulta previa. Y bueno, finalmente este proceso concluye. Hubo muchísimas irregularidades, muchísimas violaciones. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas aquí en México sacó un reporte donde evidenciaba que todo ese proceso de consulta tuvo muchísimas irregularidades y que no se cumplió con los principios de previa, libre, informada, culturalmente adecuada, entre otras cosas, ¿no? Entonces ese proceso fue muy cuestionado. Es así que ante la negativa de en todos los espacios hacia las comunidades es que deciden presentar pues una demanda, ¿no? Acudir a los tribunales y las comunidades de San José Tipse y de Planchac presentan una demanda de amparo por la violación a sus derechos ambientales y a sus derechos culturales por una serie de irregularidades y violaciones que ellos ya evidenciaban, por ejemplo, la fragmentación de los ecosistemas, la afectación a la biodiversidad y al suelo, afectaciones al mismo acuífero, porque este acuífero donde se localizan las comunidades tiene ciertas características que lo hacen muy vulnerable a la contaminación, afectación a los servicios ambientales, por la deforestación de 603 hectáreas o 604 hectáreas de selva,
incremento de la temperatura local y del impacto por los huracanes. Eso es algo relevante porque la misma empresa promovente Vega Solar 1 y Vega Solar 2 reconocen que, bueno, primero estas dos comunidades, en el caso de San José, está situada en el área núcleo del proyecto y la comunidad de Planchac está situada en el área de influencia directa del proyecto. Es decir, estas dos zonas son las regiones donde los impactos ambientales se van a resentir con mayor fuerza, ¿no? Entonces, es algo muy relevante. Y además se señala una serie de afectaciones a la integridad cultural, a la violación al principio de desarrollo integral sustentable, que es un principio constitucional, y bueno, una serie de omisiones porque no había suficiente información en realidad sobre cuáles iban a ser los impactos, ¿no? Sobre todo en el agua y relativos a la contaminación. Básicamente eso es sobre el caso, ¿no? Y bueno, este caso creo que nos permite evidenciar una serie de elementos que abonan a tener claro cuáles son los retos para una transición energética justa, ¿no? Una transición que permita a la vez un desarrollo sostenible, pero también que respete los derechos humanos de las comunidades, ¿no? Creo que eso nos parece muy, muy importante y que en este caso no se ha dado y es un caso que nos parece relevante porque ejemplifica lo que ha pasado en otras regiones de México, como la región del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca y ahora en esta otra región del caso del que les comento, ¿no? Entonces nos parece que en primer lugar no se han respetado estos mecanismos de acceso a la información y a la participación, donde las comunidades tendrían que ser participantes activas y, bueno, no se han respetado. Otra cosa es el derecho a la consulta previa y el consentimiento, que nos parece que en México mayormente no se han respetado y no se han implementado con el objetivo que realmente tendrían que tener y son más vistos como un mecanismo para validar a los proyectos, ¿no? También hacemos énfasis en la realización de estudios de impacto social y ambiental, donde las comunidades puedan participar, donde haya acceso a la información y a la participación, y donde haya estudios técnicos y científicos objetivos y actualizados. También pugnamos porque las comunidades puedan y tengan el acceso a los beneficios y a los mecanismos de acceso a la justicia, ¿no? En este caso, las comunidades, al final de todo el proceso por el que han pasado desde 2015 hasta la fecha, tuvieron que acudir a los tribunales para hacerse escuchar, ¿no? Y aún así estos procesos legales han sido muy, muy complicados, ¿no? Otra cosa es relativo al papel de las empresas. Nos parece que ya el índice de energía renovable y derechos humanos que publicó el CIED dice muchísimo. La mayoría de las empresas no cumple plenamente con su responsabilidad de respetar derechos humanos, ¿no? Entonces nos parece que tendría que ir hacia allá pues todos los retos para que nosotros podamos tener pues una transición justa. Y bueno, creo que por aquí sería todo de mi parte. Y muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, por tu presentación. Creo que pones puntos muy importantes sobre la importancia del reconocimiento de los derechos indígenas, también de la falta de transparencia e información sobre lo que está pasando en las primeras fases de este proyecto y de la consulta cuando se utiliza como un mero trámite para impulsar estos proyectos energéticos. Creo que son puntos importantes que podemos reflexionar durante este evento. Y bueno, ahora le doy la palabra a Nidia Castillo, de la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos de Honduras, quien nos va a compartir otro proyecto fotovoltaico de Los Prados en Choluteca. Gracias. Perdón, Nidia, no te escuchamos. Si pudieras activar tu micrófono, por favor. Muchas gracias, Karen, por la invitación a este importante espacio y sobre todo pues por darnos esta oportunidad también de compartir
de compartir una problemática real que está ocurriendo en Honduras y es en relación al megaproyecto fotovoltaico Los Prados, contratos fraudulentos, energía cara. En este momento voy a compartirles una presentación para... Vamos a ver. Quiero compartir, un momento. Se me está dificultando un poco poder compartirles la presentación. Quiero compartir la presentación. Hay que preguntar a ellos si están viendo. Sí, creo que está compartido. Karen, ¿están viendo la presentación? No. No, a ver. Juani, querida, no puedo compartir esta, mira. Entonces, Lidia, creo que ya la vemos. ¿sí la están viendo? Creo que no, pero si quieres podemos empezar con la ponencia en lo que tratamos de ver cómo la proyectamos. Muy bien, como les había dicho, pues vamos a hablar un poco acerca de la problemática del megaproyecto fotovoltaico Los Prados, Namasivo y contratos fraudulentos, energía cara. Hablando un poco en relación a la contextualización, pues todo inicia en el año 2015, cuando llegan las maquinarias a instalarse en el caserío de Prados 1 y Prados 2, pertenecientes a la aldea de San Jerónimo, municipio de Namasivo. Pues evidentemente estamos hablando de dos caseríos que pertenecen a un municipio del Namasihue que integran el departamento de Choluteca y que son comunidades altamente pobladas, donde se cuenta con una población de 32.675 personas y la mayoría de sus ubicantes se encuentran en el área rural. Cabe mencionar que anteriormente estos dos caseríos ya habían sido fuertemente golpeados por la instalación de otros dos proyectos en relación al cultivo del camarón y a la siembra de caña, que a consecuencia de ello, pues, se talaron grandes cantidades de hectáreas. Cuando hablamos del megaproyecto fotovoltaico Los Prados, lo estamos relacionando con un proyecto de energía solar que tiene como principal objetivo instalarse en un predio donde ocupa más de 3.000 hectáreas de terreno. Entonces, esto evidentemente da como consecuencia en generar un impacto ambiental en contra de los comunitarios. Según los intérpretes y compositores líderes ambientalistas del caserío de Prados 1, don Leonardo Amador, quien es actual presidente de la Junta Directiva, y Alberto Ulloa, pues en su ocasión dicen lo siguiente: en un 4 de enero del año 2016 daba comienzo una huelga por lo que quieren hacer. Los Prados 1 y Prados 2 no quieren que hayan planta, les pedimos por favor, alcaldes y diputados y al gobierno central que consulten con el pueblo, que es la base fundamental. Entonces, frente a la instalación de estos proyectos, los comunitarios empiezan a organizarse. Y evidentemente es en el 2017 donde se dan inicio a los procesos de criminalización. Las empresas de energía fotovoltaica reaccionan frente a las manifestaciones, a la oposición a este proyecto inconsulto y empiezan a presentar requerimientos fiscales donde más de 34 líderes comunitarios
empezaron a ser acusados por el delito de coacción y amenazas en perjuicio de la empresa. Y es justamente en la fecha del 29 de noviembre del año 2018 donde asesinan a uno de los principales líderes que inició todo un movimiento de concientización en relación al proyecto, Reinaldo Reyes Moreno. En el 2019, pues se desarrolla una consulta, ya que lastimosamente los comunitarios no estaban siendo consultados por la instalación del proyecto motivados por la alcaldía municipal. Entonces, estos, con el apoyo de las organizaciones de sociedad civil, empiezan a organizarse y realizan lo que es una consulta, donde más de 15,000 personas participaron en el proceso y el 97% de la población afectada dijo no a la instalación de los proyectos fotovoltaicos y a ningún otro proyecto de carácter extractivista. Y es en el 2019 donde inicia el trabajo de litigio estratégico, frente a un contexto donde los comunitarios están siendo criminalizados y poniéndolos como opositores a estos proyectos, cuando en realidad eso no es así, sino que de repente la forma como se han venido dando los proyectos es que estos alzan la voz y a consecuencia de esto pues se empieza a pensar un litigio estratégico que pueda articular acciones para poder garantizar derechos que se están siendo violentados. Y este trabajo se hace con la Alianza de Abogados Sin Fronteras Canadá. ¿Por qué nosotros consideramos que este es un proyecto que está fuertemente vinculado por actos de corrupción y violación a los derechos humanos? Porque evidentemente se emplean dos acciones, lo que es el fraude y el abuso de autoridad. Cuando estamos hablando que estos proyectos de energía fotovoltaica vienen a instalarse a esta zona, pues evidentemente van a requerir de una serie de documentos como son las concesiones, los contratos de operaciones, los contratos de suministros y licencias ambientales. Y hemos visto que todos estos procesos pues se han dado de formas irregularidades. En el caso del fraude, pues se ha identificado que el caso se constituye a un nivel de simulaciones para incurrir en el error. Y en este proceso hay una serie de simulaciones y omisiones por distintas instituciones del Estado que fueron necesarias para poder adquirir los contratos de manera fraudulenta. El contrato fue firmado sin que las empresas beneficiadas cumpliesen con las capacidades técnicas y financieras mediante el representante de la Serna. Y cuando hablamos de abuso de autoridad, evidentemente, pues estamos frente a autoridades, servidores públicos que, aprovechándose de sus cargos y de sus funciones que tienen, abusan del poder de los mismos para satisfacer ya sean intereses personales o de terceros allegados a ellos. En este caso, cabe mencionar que el día que el Congreso aprueba los contratos, no estaban habilitados para legislar y tampoco se realizaron los 3 debates legislativos para la aprobación de los contratos y mucho menos pues se constató la dispensa de los debates. Acciones que realizan las empresas acuerpadas por el Estado a través de agentes militares, policiales y fiscales. Pues se han podido identificar acciones claras como son los procesos de criminalizaciones, de despojos y, en consecuencia, el rompimiento del tejido social. Cuando hablamos de los procesos de criminalización, estamos frente a una situación donde la empresa ha presentado 3 requerimientos fiscales, 2 a mediados del año 2017 y el último en el año 2019. Entonces, como había dicho anteriormente, esto pues prácticamente son acciones que se dan teniendo como objetivo la desarticulación de las luchas sociales y también como para presentar a estas personas que defienden los bienes comunes y los recursos naturales como personas opositoras al desarrollo, como personas que se están oponiendo al crecimiento y desarrollo de sus comunidades, pero vemos que en realidad
se oponen a las formas como se están dando los procesos para la instalación de estos proyectos, ya que no son consultados, ya que son procesos que traen consigo acciones violentas como de despojo, porque de igual manera, a través de estas acciones buscan interrumpir los procesos de crecimiento dentro de las comunidades, arrebatándole los principios y los valores comunitarios, generando división. En consecuencia, trae consigo lo que es un rompimiento del tejido social. Y cuando hablamos de estas acciones que se realizan por parte de las empresas y representantes de las fuerzas militares y policiales, como también jueces, fiscales, pues trae consigo fuertes violaciones a los derechos humanos, entre ellos las violaciones contra los derechos civiles y violaciones contra los derechos económicos, sociales y culturales. En los derechos civiles, pues evidentemente vemos que a través de estas acciones se atenta fuertemente con el derecho a la vida, a la libertad de expresión, el derecho a que se le respete su integridad física, psíquica y moral, la libertad de asociación y reunión, derecho a la manifestación y el derecho a la participación. Porque son comunidades que no están siendo consultadas. Y violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, tenemos que evidentemente son megaproyectos que generan un impacto fuerte contra el ambiente, contra el derecho al agua y la autodeterminación de los pueblos, como también el derecho a la cultura y al patrimonio de su propia identidad. Se ha podido identificar actores implicados en este proceso. Tenemos a los diputados del Congreso Nacional y Secretaría de Estado, los funcionarios públicos, la Comisión Nacional de Energía, la CERNA y Junta Directiva de la ENE, de la Empresa de Energía Eléctrica, empresarios, también las empresas implicadas, como lo es la Fotosol, las generaciones energéticas, empresas de energías sureñas, energías solares y los prados, y también como actores implicados, financiadores internacionales, incluyendo bancos de Noruega y Suecia. ¿Cuáles son esos deseos recogidos desde el seno de las comunidades afectadas? Pues en lo político y social que se reconozca, que se conozca a nivel nacional e internacional las prácticas de despojo, corrupción, violencia y criminalización estatal y empresarial en los contratos de energía fotovoltaica, como también que el Estado impulse políticas públicas participativas e incluyentes que garantice y respete el desarrollo social y económico de las comunidades. En lo jurídico, la cancelación de los 5 contratos de operación y de los 5 contratos de suministro, el cierre de los procesos penales contra las y los defensores y, pues, evitar sentar un precedente legal de responsabilidad empresarial que sirva como jurisprudencia a nivel nacional y como derecho comparado. Y en lo ambiental, pues, la reparación de los daños. Muchas gracias, Nidia. Por problemas que tuvimos técnicos, creo que lo vamos a tener que dejar ahí, pero vamos a volver en las preguntas para seguir discutiendo este caso. Y yo creo que es muy importante lo que pones en la mesa sobre la criminalización a las personas defensores y recordar que el sector energético es el tercer sector con más ataques a estas personas en América Latina. Entonces, le doy ahora la palabra a Joana Barney, que trabaja en Estudios para el Desarrollo y la Paz de Colombia, que nos va a presentar una tecnología diferente y ella va a hablar de... Hola, muchas gracias. Voy a tratar de ser lo más rápido posible, veo que estamos cogidos. Mi nombre es Joana y la idea es que les voy a mostrar hoy lo que está ocurriendo en La Guajira. A ver... mi ventana, ajá, y es compartir. Muy bien, vamos a empezar. Esta primera foto es del único parque eólico que hay en este momento funcionando en la Alta Guajira. Le pertenece a EPM y se llama Jepirach. La quería traer a colación porque es una foto de cómo es la región. Segunda foto, esta es una casa típica de Guayú, que es la población dueña de todo el territorio donde van a ir los parques eólicos.
Quería mostrarles que detrás de la casa se ve un poste de luz que no funciona. No tiene electricidad, no está conectado a ninguna parte, nunca lo ha estado. Y esto es una de las características de corrupción de La Guajira. Nunca los proyectos se finalizan. Entonces, lo dejo como en evidencia. No hay luz, tampoco hay acueducto. Esto es un pozo donde las comunidades sacan agua y para sus animales y eventualmente para ellos mismos en caso de que no haya llovido. El agua llega a esos lugares en carrotanques, pero son muy costosos para las comunidades, o cuando llueve, pero no llueve mucho, por no decir que nunca. Este es un cementerio guayú y se los quise traer solamente para explicarles un poco del arraigo de las comunidades a sus territorios. Ellos son de donde están sus muertos, ellos son de donde están sus ancestros. Entonces entro rápidamente a las preguntas que tengo guías. Y la primera es, ¿cuáles son los retos desde mi experiencia para una transición energética justa? Por eso les quería mostrar antes dónde se estaba dando la transición en Colombia. Lo que quisiera yo decir es que para este territorio, como para otros muchos donde hay presencia étnica, las acciones empresariales no deberían solo llegar hasta la consulta y concertación, sino también deberían propiciar una participación accionaria de la propiedad sobre los proyectos, con garantías de ser socios y con la participación en sus beneficios. Debe ser un reparto democrático de los mismos, como los modelos asociativos o comunitarios que podemos ver en Dinamarca, por ejemplo. No nos deberíamos quedar en los modelos extractivistas, los que están pasando ahora, lo que está haciendo ahora las empresas en estos territorios, es que toman a cada una de las comunidades y les prometen en base a sus necesidades, que gracias al abandono estatal son muchísimas. Les prometen tanto carrotanques, pues electricidad, pero por medio de paneles solares. No les prometen acueducto ni muchísimo menos, porque eso sí le pertenece al Estado. Les prometen proyectos productivos gerenciados por la misma empresa, arreglar un cementerio o un colegio. Ese es el tipo de compensación que en este momento se está viendo. ¿Cuál ha sido el papel de las empresas y los financiadores? Bueno, para este caso concreto les voy a mostrar la siguiente. Las iniciativas empresariales, como verán, en La Guajira son muchísimos, son todos los parques que ven ahí, están en azul, en la frontera entre Venezuela y todo lo que es la península. Eso, todo, el 100% es territorio guayú. Aquí hay 55 parques. Pueden ser más, pueden ser menos, pero los que están ahí es porque han tenido alguna iniciativa ante el gobierno o han hecho algún tipo de trámite para iniciar. Todas las empresas que nos pretenden son multinacionales, con excepción de EPM y Grupo Argos, que son multilatinas. No tengo tiempo de hablarles mucho de ellas, pero son las de siempre, Enel, Renovatio, las grandes empresas energéticas del mundo. Estas empresas no están preocupadas por el cambio climático ni por las comunidades. Aquí la preocupación es aprovechar una oportunidad de negocios que se abrió con la Ley 1715 del 2014. Lo sentimos así también para el gobierno, al cual no vemos con una real preocupación por el cambio climático. Ejemplo de esto es que mientras en Colombia se surtía la subasta para asignar estos proyectos, los 11 primeros, también, eso fue el año pasado, también se surtía una subasta que se llama por confiabilidad, donde se le daba vía libre a 11 termoeléctricas. Y aquí lo anecdótico es que la ANDEC, nuestra Asociación Nacional de Empresas Generadoras, dice que estas termoeléctricas son necesarias para darle confiabilidad al sistema integrado nacional de energía, y que para que entren las ONGs, las empresas energéticas renovables, pues tiene que haber este tipo de generaciones de energía a base carbón. Aquí cabe aclarar que Colombia ha sido un gran productor de carbón. Aquí mismo La Guajira lleva más de 30 años explotándose carbón con la mayor mina de cielo abierto que hay en el mundo, que es Cerrejón.
por eso les muestro el siguiente mapa. Cerrejón está, digamos que marcado básicamente en verde, que es lo que se está explotando en el momento. Lo rojo son pretensiones mineras de carbón, lo azul son las eólicas, lo amarillo es gas offshore y lo que está en este momento en morado es lo que está en explotación. Por otro lado, los prestamistas de estos proyectos son el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial primordialmente. Yo creo que a ellos deberíamos preguntarles qué tipo de garantías de buenas prácticas están utilizando, pues tienen un cronograma de desembolso con estas empresas y la mayoría no han finalizado las consultas previas. Algunas no las han comenzado. ¿Cuáles son los retos más importantes para lograr una justicia energética? Bueno, nosotros desde Indepaz creemos que debemos aplicar una serie de modelos en los cuales intervengan la comunidad, el Estado y la empresa, en caso de que la comunidad lo apruebe y lo desee. Alianzas tripartitas con unos modelos distintos a los modelos de enclave donde el Estado, en vez de estar subsidiando multinacionales y dándole infraestructura y descuentos, se convierta en un socio dentro de esta alianza. Dentro de esta cadena de valor también deberíamos incluir a las empresas que proveen la tecnología, los productores de los aerogeneradores, por ejemplo. Aquí, sin ir más lejos, tenemos una empresa que dijo estar produciendo 45 aerogeneradores, una empresa alemana, y lo que sabemos es que al parque donde está asignado esos aerogeneradores no ha surtido la consulta previa. ¿Qué acciones o mecanismos existen para que la transición energética respete los derechos humanos en la región? Bueno, aquí los mecanismos en Colombia son muy débiles. La regulación de la energía renovable está en ciernes. Los mecanismos usados para la protección de las comunidades siguen siendo muy lejanos. Casi que estamos con la OIT y algunos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los pocos mecanismos que existen actualmente locales son muy fácilmente burlables. Para ponerles un ejemplo, el mes pasado la Procuraduría de Colombia insta a las instituciones responsables, aquí les muestro, como el Ministerio de Minas, el Ministerio del Interior, Corpo Guajira, la ANLA, a suspender esta obra que es la colectora. Esta obra se supone va a evacuar la electricidad de todos los parques eólicos que se van a construir en el 2022. Y esto pues es un gran traspié para todo el cronograma porque se suponía que tanto la colectora como los parques tienen que estar dando electricidad en ese año y si no, los parques deben empezar a comprar energía en bolsa, que es pues muy costoso. Entonces las comunidades se están sintiendo presionadas a surtir rápidamente las consultas previas, dicen que se sienten chantajeados, están en plena pandemia, han tratado de evitar las consultas, se les ha ofrecido consultas virtuales y algunos dicen que se les ha ofrecido a cambio de mercados y agua iniciar las consultas de esta manera. En este aspecto, pues no tenemos ninguna autoridad en el Estado que esté vigilando estos procesos para que la información y la concertación de estas comunidades con estas empresas, bien sea la de la colectora o la de los parques, se lleve a cabo de manera correcta. Bueno, esta era mi presentación. Espero no haberme pasado el tiempo. Muchas gracias, Joana, por esta excelente presentación y por poner en la mesa esta brecha entre los mecanismos que existen para la justicia energética, bueno, en el ejemplo de Colombia, pero también en nuestra región en general y cómo se implementan ese proyecto en contra de los estándares internacionales. Ahora le voy a dar la palabra a Dolores Rojas de la Fundación Heinrich Böll, que nos va a ayudar a reflexionar sobre la situación de justicia energética en toda la región de América Latina. Bienvenida, gracias, Dolores. Gracias, Karen. Buenas tardes. Pues hay en realidad poco que agregar con los ejemplos que dieron los colegas en la región. Como vemos, bueno, la matriz energética de América Latina sí, sin duda tiene como protagonista los hidrocarburos y la mayor aportación corresponde al llamado gas natural, 34%, seguido por petróleo, 31%, que se utiliza sobre todo para producir gasolinas y otros combustibles líquidos. En cuanto a la energía proveniente de fuentes distintas a las fósiles, la hidroenergía contribuye con 8%, la solar 6%,
la geotermia y la nuclear 1% respectivamente. El 19% restante lo constituye una gran parte biomasa, como carbón vegetal, bagazo o leña. Y bueno, esta es una breve introducción para decir, sin duda es necesaria la producción de energía renovable en nuestra región. Sin embargo, el acceso a la energía está atravesada por la desigualdad, que es el signo de esta región en América Latina. Y lo vemos también en la energía. El consumo per cápita de energía, por ejemplo, varía de país a país de una manera impresionante. En Argentina, por ejemplo, es de 1.32 toneladas de petróleo equivalente por habitante, Venezuela 1.61, mientras que Bolivia es de 0.56 y 0.41 el de Nicaragua. De todos los países que integran la región, Brasil, México, Colombia, Argentina y Chile concentran 77% del consumo total de energía. Bueno, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Es que justo este anclaje a las energías fósiles está atravesada por la desigualdad en el acceso a la energía y al uso y la calidad de los servicios energéticos en el hogar. Y así, aunque en América Latina se estima que 97% de la población tiene acceso a la energía eléctrica, alrededor de 10% aún no alcanza a cubrir sus requerimientos energéticos básicos para una vida digna, es decir, viven en pobreza energética. Y a esto quería llegar, a la pobreza energética, donde las mujeres, por ser las principales responsables de las actividades domésticas y de cuidado, son quienes más padecen sus implicaciones, que estas privaciones se traducen al final del día en la falta de tiempo y energía para acceder a educación o para el descanso y la recreación. Entonces, como ya hemos visto, es necesario, sí, es urgente tomar en cuenta las consecuencias ambientales de la producción y del consumo de energía, y no debe soslayarse su costo social. Eso aplica, por supuesto, no solo para la producción de energía fósil, que como les dije está anclada nuestra región en esa producción. Ahora vemos cómo varios países de la región están incursionando o quieren incursionar en el fracking. Bueno, Argentina con Vaca Muerta, Colombia, que han dado la sociedad civil una gran batalla para tratar de detenerlo, México también. En fin, nos quieren vender al gas justo como un combustible para la transición. Lo que no nos dicen es una transición hacia dónde, hacia ningún lado. Y lamentablemente por todos los ejemplos que hemos escuchado en esta mesa, de diversos ejemplos de violaciones a los derechos de las comunidades, de los pueblos indígenas, las energías renovables no se convierten automáticamente en la mejor opción. Mientras se sigan violando derechos, mientras se siga exacerbando la desigualdad y profundizando la pobreza, no van a ser una opción. Y puede ocurrir nuevamente lo consignado, por ejemplo, en el reporte de los Carbon Mayors, donde 100 productores de combustibles fósiles son los responsables de 71% de las emisiones industriales de gases de efecto invernadero desde 1988. Es decir, se puede dar el hecho de que ahora un puñado de compañías, como si vemos las empresas que están trabajando ahora en megaproyectos renovables, ahora pueden ellas concentrar, claro, la violación de derechos humanos, el despojo de los territorios y la destrucción del medio ambiente. Así que la escala de proyectos, por supuesto, es relevante. Por eso, un aspecto de la justicia energética implica, antes de ponernos a producir más energía, preguntarnos ¿para qué la necesitamos? ¿Para quién la necesitamos? Y evitar el riesgo de transitar de una economía extractivista a un extractivismo pintado de verde, porque ahora todos queremos ser renovables, ¿sí? Pero no a costa de los pueblos y de las comunidades y del medio ambiente, que recordemos que ya tenemos también el derecho humano al medio ambiente.
diversos estudios muestran, un estudio de la CEPAL, por ejemplo, muestra cómo los niveles de desarrollo humano van acompañados del aumento proporcional en el consumo de energía per cápita. Sin embargo, este estudio de la CEPAL nos dice que esa relación se mantiene hasta un umbral de índice de desarrollo humano alrededor del 0.7. Al cruzar este umbral, o sea, 0.7 de índice de bienestar humano, es un punto, digamos, que mantiene, sí se eleva y eleva el bienestar. Sin embargo, a partir de ahí, el consumo de energía per cápita se dispara sin que eso signifique bienestar. Es decir, después del 0.7%, se incrementa el consumo que fuera del confort térmico en los lugares de climas extremos, los patrones de consumo de energía se diferencian enormemente conforme aumenta el IDH. Y este consumo excesivo no necesariamente está relacionado con mejorar calidad de vida o satisfacer necesidades vitales. Está, sobre todo, ligado con modos de vida de consumismo, modos de vida en efecto, una publicidad, un consumismo y una comercialización excesiva de mercancías. Eso también, digamos, viendo el punto bueno, nos indica que hay una oportunidad para explorar más los caminos para reducir el consumo de energía antes de simplemente decidir que hay que producir más. Entonces, para poder hablar de justicia energética, es necesario abatir la desigualdad en el acceso a energía limpia, segura, adecuada. Y aquí sí las energías renovables, pero descentralizadas, la generación distribuida de energía sí puede ser una opción para abatir esa pobreza energética. Y al mismo tiempo debemos consumir menos energía. Y aunque parezca una contradicción, es decir, quienes tenemos acceso a una energía de calidad suficiente, tenemos que evitar incrementar el consumo. Por eso, los patrones de consumo donde se está impulsando, por ejemplo, los vehículos sí eléctricos, pero para movilizar a solo una persona, todo esto que es a nivel individual va a llevarnos irremediablemente a aumentar el consumo de energía. Tenemos que poner el bienestar común en el centro, la salud pública en el centro, el medio ambiente en el centro, para poder hacer una transición justa, no solo energética. Tenemos que hacer una transición energética, alimentaria, una transición de nuestro sistema de producción, distribución y consumo de vida. Aquí lo dejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dolores, por estas importantes reflexiones. Creo que evidencian esta paradoja entre la producción energética y al mismo tiempo cómo no podemos resolver la pobreza energética, que además está diferenciada en género, pero también estas líneas de para qué estamos produciendo tanta energía y si las energías renovables están, por ejemplo, para después alimentar el fracking, que no es sustentable, y poner sobre la mesa esta importante decisión y cuestionarnos el modelo y hablar de decrecimiento y de decrecimiento en el consumo de energía. Bueno, pues muchas gracias a todas y todos los panelistas. Yo voy a abrir el foro para que todos respondamos a las preguntas desde el público, y entonces creo que voy a empezar con las preguntas que están dirigidas a todas y a todos, que creo que la primera, que es una pregunta sobre si la oposición de estas comunidades que se enfrentan a los grandes proyectos eólicos y solares es por los potenciales impactos que tienen estos proyectos energéticos, sobre todo los eólicos y solares, o por la de consulta. Eso como lo pongo sobre la mesa como la primera pregunta. Y antes de que respondan, voy a poner también la segunda, que le hicieron varias veces, y es si alguien puede hablar de los estándares para distribuir los beneficios con las comunidades en los proyectos de energía renovable, y si podrían poner ejemplos de otros países o de sus países en donde esto se haga de una forma correcta, y también si pueden hablar de qué implica que las comunidades sean copropietarias de estos proyectos. Bueno, les doy la palabra a nuestros panelistas.
Pues no sé si empiezo yo. Sí, por favor. Bueno, en el caso de La Guajira y de las comunidades de La Guajira, pues es importante surtir la consulta previa o la concertación para que ellos sepan cuáles beneficios podrían adquirir con los proyectos, cuál sería un beneficio factible, cuál sería un cronograma justo con ellos, o si los van a hacer partícipes o socios, o decir que no. También tendría que poderse surtir eso. Pero lo que está pasando ahora, lo que pasó con la colectora, es que ya casi se iba a surtir todo el proceso y las comunidades no sabían que eso les traería movilización, pues porque las líneas de evacuación no pueden tener personas demasiado cerca ni construcciones. Entonces, esto sería como importante, que la consulta se hiciera de manera que la información se le diera a las comunidades para que esas decisiones las pudieran tomar ellos. Muchas gracias, Ana. Dolores, si quieres. Sí, bueno, la experiencia de los proyectos en curso en México, por ejemplo, donde ha habido ya desde hace muchos años proyectos eólicos, por ejemplo, que han sido los primeros de energías renovables que se dieron. La práctica han sido, sí, contratos fraudulentos, porque no hay una evaluación de impacto ambiental, digamos, acumulado, sino cada proyecto se evalúa como si fuera el único en ese lugar y no se les da, de ahí se produce la energía y no necesariamente tienen acceso a la energía. Un lugar donde es, en el caso de México, un lugar con temperaturas muy altas, por ejemplo, y entonces tienen que pagar dinero para por lo menos ventiladores, y no se diga aire acondicionado, que es como prohibitivo, y no tienen acceso a luz barata cuando ahí se está produciendo, en efecto, porque hay desplazamiento de los lugares por esta cuestión de la energía y las radiaciones, etcétera, porque no tienen acceso a esos lugares para producir otras cosas, llevar animales a pastar, qué sé yo, quedan en realidad, aunque se supone de ellos, quedan cercados y quedan fuera de esos terrenos, ya no tienen acceso. En fin, hay una serie de cuestiones y lo que se les paga en general es muy poco cuando se dan cuenta de las ganancias que pueden tener las empresas. Hay una desigualdad de entrada, ¿no? Tanto en información como en los beneficios. Y entonces, desgraciadamente, digamos que inoculan a las comunidades contra las energías renovables, ¿no? Yo ahí lo dejo como una práctica que se ha visto a nivel general con las eólicas, pero pareciera que es el signo de... Puedes ponerle eólicas, puedes ponerle fotovoltaicas, puedes ponerle minería y va a ser el mismo esquema. Gracias. Muchas gracias, Dolores. Felipe, por favor. Tu micro, Felipe. Bueno, Felipe, muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Coincido con lo que comenta mi compañera Dolores respecto de lo que pasa aquí en México. Creo que yo abonaría diciendo que uno de los principales elementos por los cuales las comunidades se oponen es por la forma en que estos proyectos se implementan en las comunidades. Por la forma, señalando y resumiendo que al final de estos procesos, ¿no? de la implementación de estos proyectos energéticos, son las comunidades más vulnerables las que están pagando como o se están quedando con esta falta de beneficios. Si uno se pone en los pies de las comunidades, pues es una comunidad que nunca se entera de qué proyecto va a ponerse en su comunidad, que es la que tiene los efectos adversos de los impactos ambientales, la que tiene afectaciones a su integridad cultural y que no tiene ningún tipo de beneficios, y después los mecanismos de acceso a la justicia pues se le niegan. Entonces, en ese sentido es que por eso muchas de las comunidades no están de acuerdo con este tipo de proyectos. Yo pensaría, más allá del fondo, es por la forma, ¿no? En cómo se están implementando los proyectos,
porque muchas de las comunidades han sido claras en decir, nosotros sí estamos a favor de los proyectos, no tenemos nada en contra, sin embargo, aquí la forma en cómo se hizo el proyecto, pues no nos parece. Y bueno, ahí la dejaría. Muchas gracias, Felipe, por estas reflexiones. Le voy a dar la palabra ahora a Nidia. Y Nidia, además de contestarnos estas preguntas, a ti, si nos pudieras compartir, por favor, porque también nos decían las y los participantes, si tienes información o existe un informe sobre estos ataques, sobre estas violaciones de corrupción y fraude, en el caso que presentaste, por un lado, y si podríamos reflexionar, y esta pregunta es para ti, para todos, ¿qué pasa con el derecho a la participación de las comunidades cuando no son indígenas? Si pudieras activar tu micrófono, por favor, Nidia. Gracias. Gracias, Karen, gracias. En el caso Megaproyecto Fotovoltaico Los Prados, pues evidentemente estamos hablando de comunidades que no son indígenas, pero esto en ningún momento pues les coarta ese derecho a la participación. Evidentemente también Honduras es un estado que tiene leyes especiales. Entonces, en este caso, pues la ley de municipalidades les da esa facultad a los comunitarios que participen a través de figuras como, por ejemplo, del plebiscito y el referendo y la misma Constitución de la República. También avala ese derecho fundamental como lo es la participación. Pero aparte de eso, hemos visto también, ¿verdad?, que las comunidades que no son de pueblos indígenas están iniciando este tipo de acciones de autoconsultarse y que son respaldadas por organizaciones civiles para fomentar y fortalecer este derecho a la participación, porque sin duda es una acción también de carácter democrática. Entonces, ¿qué significa? Que si estas acciones se vienen practicando en nuestras comunidades, entonces también a través del derecho consuetudinario tiene que recogerse y también tiene que avalarse por las respectivas autoridades. Es decir, en este caso, la alcaldía municipal, que es la representante, la autoridad principal de pequeños gobiernos independientes que gobierna estas comunidades, así por decirlo, entonces está en la facultad y en todo el derecho de reconocer estas consultas que se realizan. Como lo decía en un principio, ¿verdad?, que estas comunidades realizaron lo que fue todo un proceso de consulta donde participaron más de 15,000 pobladores y que evidentemente manifestaron que estaban en contra de la forma, como bien lo decía Felipe, la forma como se vienen a implementar estos proyectos porque no son consultados. Y pienso que ese derecho es fundamental. Cuando se vulnera ese derecho, pues obviamente pone en riesgo otros derechos que van intrínsecamente ligados al mismo. Eso por un lado. Y en relación a lo del informe, pues sí, este caso, megaproyecto fotovoltaico, cuando lo estamos relacionando con un caso vinculado con fraude y con delitos de abuso de autoridad, es porque evidentemente hay un informe que está debidamente argumentado y que recoge toda esta información donde de manera categórica hace mención, ¿verdad?, cuáles son esas acciones que ha realizado las empresas que mencionamos, qué acciones han realizado, qué abusos se han cometido, tanto en el otorgamiento de licencias ambientales, que decíamos que en un principio pues se le dio al proyecto la categoría 2, pero conforme al estudio que se ha venido realizando, hemos visto del tremendo impacto ambiental que este proyecto ha ocasionado y que por lo tanto no estaría en una categoría 2, sino que en una categoría 4, pero que todo ese proceso fue omitido por las respectivas instituciones que al momento de emitir esos licenciamientos, pues obviaron todos estos procesos. De igual manera, cuando hablamos de los contratos de operación de suministros y de los mismos contratos que fueron otorgados por el Congreso Nacional, que asimismo fueron contratos que se otorgaron cuando estaban de forma inhabilitada. Entonces, el informe bastante... Muchas gracias por compartir estos datos del informe.
yo creo que se lo podemos hacer circular a los participantes que están en el foro. Por desgracia, ya casi no nos queda nada de tiempo, entonces le voy a dar nada más la palabra a José y después a Amanda. Y nada más si ustedes en su participación también pudieran abordar otra pregunta que es muy específica al litio y algún ejemplo y hablar de los impactos y de las evaluaciones de impacto ambiental relacionadas con la extracción de litio. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la oposición se da por múltiples razones que han sido señaladas y sobre todo por el conocimiento de los severos impactos y de la imposibilidad de mantener los patrones de vida y cultura. Y por cierto, por las formas en que estos proyectos son impuestos. En cuanto a los estándares de los proyectos de energía renovable no son diferentes a los en general, porque son de gran envergadura, a los de grandes proyectos de inversión susceptibles de causar gran impacto. Y si se trata de pueblos indígenas, eso requiere no solo la consulta, sino también el consentimiento libre, previo e informado. El criterio del consentimiento, además, es un criterio que diversos organismos internacionales ya han incorporado, no solo para pueblos indígenas, sino que también para comunidades campesinas y otras comunidades locales, de modo que no solo debe ser visto como un criterio aplicable a pueblos indígenas. Ahora, la participación en los beneficios es un derecho que lamentablemente ha sido distorsionado porque ha sido un mecanismo a través del cual se ha manipulado la voluntad de las comunidades para, a la postre, no desarrollar procesos de consulta ni recabar ese consentimiento libre, previo e informado. Son varios los ejemplos, y en el caso del litio, en el Salar de Atacama, en que no se han desarrollado procesos de consulta de proyectos de extracción o acuerdos entre el Estado y las empresas que proyectan la exploración y la explotación por un buen tiempo, pero que sin embargo las empresas negocian con las comunidades acuerdos de impacto-beneficio, que obviamente suplen inadecuadamente el derecho a la consulta y al consentimiento. Bueno, dejo la respuesta sobre el rol del Estado, tal vez Amanda, por el tiempo. Gracias. Gracias, José. Solamente quiero decir que no es solamente el tema metodológico de cómo se hace la asignación de concesiones y licencias a proyectos que afectan a las comunidades, sino también de quién tiene el control, el manejo y la distribución de la energía en América Latina y el Caribe, como lo señaló Dolores. En ese sentido, creo que desde la fase de diseño, las comunidades deberían tener el derecho a poder diseñar, controlar, manejar y distribuir energía, como el ejemplo que nos ponía Joana sobre Dinamarca, en donde las energías fotovoltaicas o las energías solares o las energías eólicas están en el control también comunitario. Muchas gracias, no me demoro más. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas los panelistas. Yo nada más quiero primero que nada agradecer a los convocantes y participantes en este evento, que fueron AIDA, Senda, Indepaz, el Observatorio Ciudadano, la Red de Abogadas de Derechos Humanos y la Fundación Heinrich Böll. Y yo creo que nos vamos con muchas interrogantes. Sé que tuvimos muchos problemas técnicos, fue un debate bastante interesante. Yo creo que hay 3 puntos que debemos de remarcar. La primera es importante tener el debate en torno a los derechos humanos, en torno a la justicia energética, hablar primero de la distribución de los beneficios y de los impactos. Segundo, como lo decían varios de los participantes y Felipe, esto es también de la forma. Nos queda mucho entre la brecha de cómo se están los estándares internacionales en derechos humanos y en materia de energía renovable y cómo se implementan los proyectos en el terreno. Y también mucho por hacer para que las empresas tengan políticas de debida diligencia, ¿no? Como lo muestran los estudios. Y por último, este tema que también nos compartía Dolores, de tenemos que repensar cómo se está consumiendo la energía y para qué, ¿no? Entonces, poner sobre la mesa, también esto decía Joana, otros modelos de energía, pero también la posibilidad del decrecimiento energético. Y bueno, pues entonces con eso cerraríamos la sesión. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias.